veces sin razón. Vos siempre cambiando ya, no cambias más. Y yo estoy cada vez. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otro miércoles a otra conversación transpersonal. Hola Nimis, querida amiga, ¿cómo estás? Yo cuando hablo de emociones, lo que propongo es que intimemos con las emociones. Yo suelo dar un taller una vez al año y dentro de la formación también, dentro del contenido de la formación hay un módulo donde hablamos de emociones y el nombre un poco pomposo que le puse, pero inspirándome en un autor que tiene un libro que se llama así, es Intimando con las emociones. Intimar es acercarme en la medida justa a la emoción que siento para que no me lleve puesto, pero tampoco tan lejos como para no escucharla. Entonces, ¿cómo me llevo con las emociones? La pregunta apunta a eso. Muy bien con su luna en Géminis, muy hábil él con sus inquisiciones. ¿Qué tanto intimo con la emoción? ¿No? Y probablemente con algunas me lleve mejor, me conecte, con otras las desconozca. Yo, por ejemplo, gran parte de mi vida pensaba que no me enojaba, hasta que después descubrí que sí. Y otras que quizás te llevan puesto, vivís como en ese estado, es como casi como si fuera un color, una nota en la vida. Entonces la propuesta y lo que me gustaría que hagamos hoy es un picadito, porque hay algunas emociones que son básicas y otras que son sociales, serán unas 8 emociones o 7 emociones de las que podríamos hablar hoy, son muchas más, no hay una lista oficial de emociones. Y para empezar, lo mejor sería definir qué es una emoción. Y una emoción es aquello que nos sucede que tiene 3 patas. Tiene un componente mental, tiene un componente físico, todas las emociones de alguna manera las sentimos en el cuerpo, quizás no todos de la misma manera y no todos en el mismo lugar, esa es una pregunta que se pueden ir haciendo. Y el tercer componente, la tercera pata para decir esto que me pasa es una emoción, es que tiende a la acción, tiende al movimiento, por eso en inglés es motion, ¿no? Movimiento. El componente mental tiene que ver con que no a todos nos activa la misma emoción, las mismas situaciones. No a todos nos hace feliz lo mismo, no a todos nos entristece lo mismo. Porque tenemos una historia. Es decir, nos vamos a cargar esa situación con nuestra propia historia y nos va a hacer sentir una emoción u otra. Entonces tiene esos 3 pilares. Si no, no sería una emoción. Y acá tendríamos que distinguir emoción de sentimiento, que es otra cosa que solemos usar como comodín. Cotidianamente usamos emoción y sentimiento como lo mismo. La emoción dura muy poco, la que menos dura es el enojo, la que más dura es la tristeza. En cambio, el sentimiento es una emoción que se instala, que se prolonga en el tiempo y a la que se le agrega mucho más componente cognitivo, mucho más componente mental. La empiezo a cargar, la empiezo a dotar de un montón de información y nada, le pongo cabeza. Si yo veo que una emoción me dura más que un par de minutos, es porque no la estoy escuchando, no estoy recibiendo el mensaje, que ese es el otro gran concepto sobre el que quiero que trabajemos hoy, o que les quiero contar hoy y con el que quiero intercambiar con la gente que nos esté viendo por redes y dejándonos comentarios, que a cada emoción que viene yo le puedo hacer una pregunta. Y con esa pregunta, de alguna manera, intimo con la emoción, recibo el mensaje, o previo a todo eso, la identifico, porque no siempre sabemos, como van a ver hoy, no siempre nos damos cuenta qué emoción estamos sintiendo. Así que bueno, si están preparados, podemos ir por ahí. Sí. En el chat acá, Mónica Balda saluda. Hola Moni, buenas noches. Hernán Cardoso. Conmigo se enoja todos los días. Este es tu novio. En casa no se polariza. O sea, sí, vive en un solo polo. Ese es el problema. Bien. Bueno, cuéntenos ustedes acá en el chat cómo se sienten con las emociones, cómo se llevan con las emociones. Si se consideran personas muy emocionales, si se consideran personas más racionales, qué emoción les resulta más familiar, más cercana. Eso es interesante también. Bueno, hay 3 emociones, las vamos a nombrar al principio, a lo largo del programa las vamos desarrollando. Y ya hay 3 emociones que son aflictivas. Las emociones se empezaron a estudiar en la década del 60, por ende no hay mucho acuerdo en cuál es el nombre oficial de cada emoción. Bien. Por ejemplo, el enojo. Puede ser que ustedes encuentren que al enojo se le diga ira, rabia, cólera. Ibris, si sos un poco más erudito. Los griegos hablaban de ibris como la desmesura. Ahí se debe haber escuchado el rezonguido del mate.
Lo que yo voy a proponer es un nombre oficial para cada emoción y que el resto sean como matices. Entonces, una cosa es que yo esté enojado y otra cosa es que sienta ira, que de hecho culturalmente está asociada a un pecado capital. Ahí podríamos decir que la emoción está en sombra, Bien. que la emoción no se expresa luminosamente, que no estoy recibiendo su mensaje. Lo mismo si digo rabia o cólera. Y tenemos, bueno, les decía, se empieza a estudiar en la década del 60, van a encontrar que hay gente que dice que primero pensamos y después sentimos emociones, hay gente que dice que primero viene la emoción y después el pensamiento, es decir, ni los científicos están de acuerdo, probablemente haya una especie de amalgama, de un ida y vuelta, vaya uno a saber. Yo incluso me atrevo a fantasear que algunas personas primero sienten y después piensan y otros primero piensan y después sienten. Es decir, hay toda una biblioteca que defiende una cosa y toda otra biblioteca que defiende otra. Entonces, como no hay una lista oficial ni nombres oficiales, yo propongo acá lo siguiente, que dividamos las emociones más básicas en emociones. Y vamos a hablar hoy de las emociones, esto cabe aclararlo también, ¿no? Aflictivas, aquello que nos genera cierta aflicción. Porque obviamente que tenemos el asombro, la felicidad, el goce, la bondad, la gratitud, que son las emociones luminosas o espirituales. Quizás de esas no vamos a llegar en una hora a hablar de todas. No, de esas no. Porque la cara de asco. No, de esas no. ¿Ves? Ahí hiciste un gesto. Una de las emociones básicas es el asco. Disgust en inglés. Que tiende a representarse con levantar un poquito cuando algo te da asco, ¿no? Las emociones básicas son las de la película Intensamente. Y se las considera básicas porque son las 5 que tienen una gestualidad muy clara y que aparece en cualquier lugar del mundo, en cualquier cultura. No importa cómo hayas sido, digamos, educado, en qué cultura, si sos de Oriente o Occidente, tenés la misma gestualidad. Entonces aparecen en la película Intensamente, ¿no? En la primera. En la segunda aparecen otras que ya no serían las principales, pero son importantes también. En cambio, hoy lo que yo les voy a proponer es que hablemos de las emociones más animales, las que compartimos con todos los mamíferos, y de las emociones sociales, Bueno, las que tenemos los seres humanos por ser seres sociales. bien. Entonces las enumeramos al principio. Vamos a hablar del enojo, que ya la nombré, Ujú. del miedo Bien. y de la tristeza. Esas son las más aflictivas, las básicas, las que compartimos con los mamíferos. Y luego, y acá me vas a ayudar porque siempre me olvido de alguna, vamos a hablar de Dale. las emociones sociales que se presentan un poco como pares porque las solemos confundir. Tenemos la culpa Sí. y La vergüenza. la envidia y los celos. Celos. No las dije bien igual, es celos y envidia, que a veces lo confundimos, no es lo mismo, y la culpa, no. Siempre las digo mal, siempre las digo en desorden. Bueno, pero son esas Bueno, cuatro. sí. Déjame que lo piense un segundo. Vergüenza. Vergüenza, envidia, celos. ¿De cuál me olvidé? Siempre hago el lío. Y la culpa. La culpa. Ok. Bien, vamos a ver esas 4 después. Entonces vamos a ir hablando de a una y lo que le pedimos, que a nosotros nos gusta que el programa sea hecho que veo que hay varios conectados en YouTube, que nos cuenten con qué emoción se llevan mejor, con cuál se lleva peor. Seguramente, ¿sabes cuál va a explotar? Los celos. Sí. Porque es como con la que menos nos permitimos conectar. De Yo alguna creo que con la manera. envidia igual, ¿eh? A vos la envidia. Bien, a vos No, cuál- no. Que Ah. la gente le cuesta reconocer que es envidiosa. Ok. Bueno, porque la envidia tiene mala prensa, ¿no? Sí. Acá saluda Alejandro por Instagram. Creo Recuerden que es- estamos en YouTube también. Si se concentran todos en el chat de YouTube, mejor. Pero bueno, igual seguimos por Instagram y TikTok. Y para vos, ¿cuál es la emoción que más lejos sentís en tu cotidiano? Que si yo no siento mucho de estas que nombré, ¿no? ¿Cuál es con la que menos? Celos. Celos, no sos celosa. Bien, bien. Porque no me dan motivos. Ah, nunca ninguna pareja te han dado motivo. Igual no, uno no es solo, no siente celos solo por la pareja, ¿eh? Vamos a ver eso. Bien. Vos, Gonza, ¿cuál es la emoción de las que nombré que sentís más lejos y cuál más cerca? Más lejos. Los celos. ¿De qué tipo de celos hablamos? No, No, pero no estoy vos- hablando de estar en celo, eso es otra cosa. Sí. No, pero pregunto, ¿los celos más vinculados a la envidia o los celos más vinculados a una persona que yo quiero peligrosamente cerca de otras personas? A esos. Bueno, Ah. pero claro, porque hay una diferencia entre envidia y celos, que ya la vamos a ver. Mm. Así que en todo caso, después de que expliquemos. Pero Ah. bueno, estás pivoteando ahí entre esas dos emociones entonces. No, a ver, los celos siento que está lejos. Mm.
porque en respecto a lo que es vincular, quizás no soy tan celoso. Quizás lo que yo siento más cerca... Yo soy muy de enojarme, yo creo que... Es ariano, sí. Y hay algo en lo que vos dijiste sobre el enojo que se va rápido, que una vez que como que puedo largar todo el enojo, instantáneamente ya ni siquiera me enoja lo que me enojaba. Es como, Claro, es ya que fue. se trata de eso. De Es como, expresar, bueno, sí. perdón, che, no te tuvo que haber dicho eso. No te tendría que haber partido la cabeza. Claro. Así que, pero bueno, incluso siento que está bueno un poco enojarse, como que es como y ya está. Bien. Bueno, vamos a ver qué info te agrega lo que vamos a compartir hoy. Hernán dice que la empatía es con la que menos conecta. Como que no es empático, dice el pisciano. ¿Qué no va a ser empático? Pero bueno, habrá que ver por qué lo dice, ¿no? Bueno, veo que hay bastante gente en el canal de YouTube. Hablen, háganos el programa. Bueno, arrancamos por la primera emoción. Dale. Ya que estuvimos hablando del enojo y que es la emoción favorita de nuestro operador ariano. Ujú. Bueno, como yo les decía, cada emoción se puede abordar desde una pregunta. Cuando yo estoy sintiendo una emoción, me puedo preguntar. Frente al enojo, para resolverlo, para desarticularlo, para intimar y para que se diluya, la pregunta sería: ¿qué fronteras se está vulnerando? ¿Qué límites se está transgrediendo? Entonces, un buen enojo permite decir: yo no quiero que esto se vuelva a repetir. No quiero que esto siga pasando. Entonces, una vez que le pongo nombre y lo expreso, como decía Gonza, que no hace falta llegar a partirle la cabeza a alguien o insultarlo o agredir, se desarticuló, se terminó, ya está, no hay más enojo. Lo que pasa es que culturalmente nos crían para pensar que si yo estoy enojado con vos, o vamos a decirlo así, si vos estás enojada conmigo, no me querés. Ujú. Entonces, en general, yo no te voy a decir estoy enojado con vos porque no quiero que pienses que no te quiero. Claro. Y en realidad, solo aparecen las emociones frente a lo que me importa o a quien me importa. Y el enojo aparece si la otra persona me importa, si el vínculo es importante, si la frontera que se transgredió tiene que ver conmigo o con alguien que quiero mucho. Entonces, cuando yo a vos te digo, no quiero que esto se repita porque me enoja, lo que en realidad te estoy diciendo es: quiero cuidar nuestro vínculo, no hagas más esto, porque el vínculo se va a ir deteriorando. Y cuanto menos me permita yo decírtelo, y más se repita esa transgresión, a mayores cuotas de energía de enojo voy a necesitar para poder poner el límite, y ahí es donde ya el enojo entra en sombra y es ira, cólera, como decíamos, agresividad, violencia. Y el enojo no tiene por qué ser ni agresivo ni violento. No. Entonces, si yo puedo decir, alguna vez me pasó de haber podido decir, che, esto no quiero que se repita, es difícil, obvio que. Porque aparte es difícil que el otro también entienda que lo querés a pesar de lo que le estás diciendo, ¿no? ¿Cómo te llevas vos con el enojo? Yo antes no me enojaba. Ah, Hernán dice que vos sos la que no sos empática. ¿Cómo le gusta hacerse la víctima, Hernán, eh? ¿Cómo le gusta hacerse la víctima? Pobre, No él sé. siempre hace todo bien. Pobre. Pobre víctima. Víctima. No, yo soy muy empática. De hecho, con el tiempo aprendí a poner distancia con las cosas porque si no me afectaba. Y eso, ¿pero qué hacías con el enojo al poner distancia? No, Si es que yo decimos no que tenía permitido en mi contexto familiar enojarme. Expresarlo. Pero Sí. interiormente vos sabías que estabas enojada. Sí, pero no. A veces pasa que tapamos una emoción con otra. Entonces, en el contexto es más cómodo sentirme triste. Entonces me refugio en la tristeza en vez de enojarme. Yo directamente no como que era una apatía total. Ujú. Ok. Bueno, lo que está diciendo Hernán, que no sos empática. Sí, Sos puede ser. apática. Puede ser, Pero puede ser como un mecanismo de defensa. claro. Mira, acá dice algo interesante. Alejandro dice: una cosa no quita la otra. El amor es una cosa, el enojo es otra. Y es interesante esto que trae Sale porque se discute mucho si el amor es una emoción. Ujú. Norberto Levi va a decir que el amor es la única energía que existe y que todo lo que nos pasa son distintas vibraciones del amor, distintas calidades del amor, que en el enojo hay amor, que el mundo de las emociones es un océano, ahora que pasamos la luna llena en Piscis y el eclipse, lo pisciano es el océano, es el mundo emocional, y que las olas de la superficie son estas emociones. Es fácil ver amor en la alegría, en el gozo, en la empatía, en la compasión, y es más difícil ver amor en el enojo, en la tristeza, en el miedo.
Sin embargo, hay amor, porque si yo me enojo para cuidar el vínculo, ese cuidar el vínculo es una expresión amorosa. Sí. Así que a esto lo podríamos discutir, Ale, pues el amor es una cosa, el enojo es otra. Norberto Levi va a decir, el enojo es una expresión del amor. Todo es una expresión del amor si nos ponemos más espirituales. Pero bueno, también depende qué librito uno toma, con qué teoría se maneja, eso pasa siempre, ¿no? Bien. Eso pasa un poco con el enojo. Y como ya nombramos la tristeza, decimos que a veces las emociones se dan como una etapa a la otra. A veces, y a mí esto me pasó mucho tiempo, yo les contaba que yo sentía que no me enojaba. Entonces yo me acuerdo que le decía a mi psicóloga, no, yo no me enojo. Mi psicóloga anotaba, ¿no? ¿Qué le pasaba? Ponía, como el meme. Claro, no sos un ser humano. Si no sentís alguna de estas emociones que estamos nombrando, las que vamos a nombrar hoy, no sos un ser humano. Lo que te puede pasar es que la tengas tapada. Sí. Uno podría preguntarse, si me enojo temo que yo pueda hacer tal cosa. Si me enojo temo que el otro pueda hacer tal cosa. Hay un cuestionario con el que yo suelo trabajar en el taller sobre el enojo que es como muy esclarecedor en ese sentido. Entonces, evidentemente yo tenía miedo de enojarme porque tenía miedo de poder lastimar a alguien o porque tenía miedo de que alguien pudiera tomar algún tipo de represalia. Sí. Entonces, a mí me quedaba más cómoda la tristeza. Y la pregunta de la tristeza es, ¿qué es lo que se está yendo? ¿Qué es lo que se fue? ¿O qué es lo que tengo que soltar? O a veces lo que es un poco más doloroso, ¿qué es lo que se está yendo y todavía no se fue? Ujú. Entonces, la emoción de la tristeza aparece para ayudarnos a soltar lo que se está yendo. Y bueno, lo podemos ver claramente cuando alguien muere, cuando se termina un vínculo. Lo mismo pasa cuando me mudo, cuando cambio de trabajo. Y en el caso de la muerte de alguien o de una separación, ya ahí aparece una versión de la tristeza, que es el duelo, que es como una tristeza muy intensa. Es así, dura mucho tiempo. Pero la emoción tristeza, no el duelo ni el estado anímico tristeza, es la que más dura, pero no dura tanto. La tristeza sería un poco la más larga, pero por ser emoción no debería serlo tanto. Entonces la tristeza me ayuda a soltar. Cuando yo veía que estaba triste porque, no sé, había pasado, no me acuerdo algún ejemplo concreto, pero suponte que, no sé, mi hermano me rompió algo, o me usó una ropa y yo no quería, o se llevó algo mío. Yo me ponía triste. Ahora, si yo aplico la pregunta que les propongo a ustedes que se lleven para trabajar con la tristeza, digo, ¿qué se está yendo? Nada, sí, la ropa que me robó mi hermano. Sí. La confianza. La confianza. Pero no, en realidad yo estaba enojado, yo necesitaba poner un límite. Estas preguntas nos ayudan, porque si yo sigo creyendo que estoy triste, voy a seguir con ese malestar porque no puedo ir al núcleo. Evidentemente, además de estar enojado, estoy triste porque no me gusta que mi hermano haga esto, se está deteriorando el vínculo. Las emociones no se dan limpitas y solas, digamos, ¿no? ¿Vos cómo te llevas con la tristeza? No sé. ¿Con la tristeza? ¿Te cuesta soltar o no te cuesta soltar para nada? No me cuesta tanto. No, es incómoda. Te resulta incómoda. Sí, es incómoda. Porque es como que persiste. Claro, y bueno, es un poco la que dura más, ¿no? Es Bien. persiste, Ujú. persiste. Entonces es como que, bueno, es un bajón tener que atravesarla. Pero bien. qué Mira, sé yo. acá Leandro dice, y por eso me gusta que vayan participando, porque hay tanto para decir sobre emociones y acá en una hora tenemos que hacer como una super síntesis. Dice, el enojo es amor frustrado. Y la frustración es una versión del enojo. Norberto Levi dice que el enojo, o que para mí más propiamente es una frustración, es lo que aparece cuando algo se interpone entre lo que yo deseo o hacia donde yo voy o lo que quiero lograr y aparece algo que se interpone. Ahí aparece la frustración, que sería como una versión inmadura del enojo. Sí. ¿No? Uno siente igual frustración, pero no es enojo. No es enojo. Uno se siente frustrado y bueno, uno va madurando y va aprendiendo a manejar la frustración. Se me fue un mate por donde no se te... Hernán dice, si el enojo es amor, entonces Nimis me ama como a nadie. Ay, y seguía, la perra Sí, seguía. la perra seguía así. Sí, obvio que sí. Bueno. ¿O será que vos te sentís querido cuando No, te pero él maltratan? no me vio No te vio enojada. en su Tu peor. en su forma final. La última evolución del Es la Pokémon última Nimis. evolución. No me vio así. No, y tampoco creo que me vea así. No creo que nadie te haya visto. No, Tu no, madre. jamás. Tu madre, Sí, mi mamá sí. este último tiempo. Creo que es la única que me vio así. Benditas sean las madres
que nos permiten conectar con nuestras peores partes. Bueno, y la tercera emoción que compartimos un poco decíamos, con los mamíferos y que son como las más básicas, es el miedo. Ujú. El miedo lo tiene hasta una ameba. Uno podría interpretar que la ameba, cuando cierra su membrana para que no la invadan, siente miedo. Y el miedo es la pregunta que me puedo hacer frente al miedo para identificar si lo que siento es miedo es ¿qué decisión tengo que tomar o qué acción tengo que tomar? Si estoy sintiendo miedo es porque se está dando un proceso de cambio. El miedo es el puente entre el lugar en el que estoy y el lugar hacia el que voy. Por eso la sombra del miedo es la parálisis. Viste que a veces uno dice que te quedas paralizado Sí. con miedo. O muchas veces nos quedamos sin hacer lo que tenemos ganas de hacer porque sentimos miedo. Sí. Es un poco como esa frase trillada que dice: si te da miedo, hacelo con miedo. Porque la parte luminosa del miedo nos prepara, agudiza los sentidos, la intuición, nos hace estar enfocados en eso que queremos lograr. Entonces el miedo es súper valioso en ese sentido. Por ejemplo, cuando uno tiene, no sé, cada uno tendrá sus situaciones que le generen miedo, ¿no? Hay situaciones límite, extremas, que es lógico que sentamos miedo, donde corre riesgo nuestra vida, donde sucede alguna situación violenta. El problema es que como el ser humano es un ser social, y ahora vamos a empezar a hablar de las emociones sociales, el miedo se empieza a aprender en situaciones donde en realidad, más que miedo, tendríamos que resignificarlo y decir: esto que me está por pasar es importante. Voy a hablar en público, voy a rendir un examen, o voy a ir a una entrevista de trabajo. Entonces poder decirme a mí, esto que me va a pasar es importante, estoy poniendo toda mi atención, mis sentidos, mi intuición en esto que va a pasar, transformo de alguna manera el miedo en un aliado. Y cuando el miedo es hacia algo sobrenatural. Bueno, porque el miedo aparece, esto lo dice mucho Krishnamurti, dice: la mente es la fábrica del miedo. Si nosotros pudiéramos parar un poco la mente, nos daríamos cuenta que en general le tenemos miedo a un montón de escenarios hipotéticos que empezamos como a imaginar, a fantasear, que pueden salir mal o lo que fuere. Yo creo que con lo sobrenatural, con lo paranormal, pasa algo parecido. Como en realidad no sabemos qué es lo que pasa, empezamos como a fantasear, a imaginarnos cosas. Ujú. Y como nos gusta el chisme y nos gusta el drama, siempre vamos a pensar que es algún demonio, algún ente. Sí, No, nunca es una ventana que quedó abierta y sacudió. sí. Porque ¿en qué pensaste vos cuando preguntaste eso? No, que yo era una niña muy miedosa y le tenía miedo a cosas irracionales que capaz que ahora me doy cuenta que era el miedo a la muerte. Entonces cuando sos niña le tenés que dar quizás alguna... Dar algún tipo de explicación. Sí, O tendrá que ver con el tipo de madre que tenés. puede ser, sí. Porque pienso, ¿no? Que te convertiste en apática, que no te permitís enojarte. ¿Te habrá servido refugiarte en el miedo? En el Sí, yo era una contexto en el niña que muy miedosa, temero- muy cautelosa. vos Y lo eras- sigo siendo. Eras creo. Core antes de ser Perséfone. Sí. Podríamos la semana que viene hablar de las diosas. Ay, ¿no? sí. Cómo son las personas cuando las encarnan. Interesante, bien. Bueno, tenemos un poco más movido el chat ahora. A ver, ¿estamos sin cortina hoy o está muy bajita? Bueno, muy bien, muy bien. No, mejor. Mejor. Estamos encontrando el nivel. Sí. A ver, acá. Hernán sigue, ¿no? Viste que no estaba errado, dice. Me perdí ya. No sé. Bueno, Leandro dice: el enojo es amor frustrado. Ah, esto ya lo leí. Leandro dice: y el amor sería coherencia con el espíritu. Entonces, ¿qué es el espíritu? Demasiada reflexión por ahora, jajaja, pone. Bueno, porque claro, cuando uno habla de espiritualidad, que no pertenece al mundo de la ciencia, aunque hay ciertos fenómenos espirituales que uno puede pensarlos como desde lo científico, recurrís a distintas teorías, distintos libritos, distintos autores. Entonces, cuando vos decís el amor sería coherencia con el espíritu, tendríamos que definir qué es amor, qué es espíritu, qué es coherencia, de dónde lo tomás. Y está bueno, está lindo, ¿no? Como para juntarte una noche a tomar algo, fumar y filosofar. Sí. Pero sin creerte que ninguna definición es la verdad, sino que son todas teorías, como puede ser la de Jung, que son una forma de ver las cosas y que te pueden ayudar a pensarte, a pensar la vida, ¿no? Y ver por dónde mirarla ese ratito mientras te sirva, porque no es ciencia.
Laura saluda, hola Ferinimis, Hola. Natalia Triple N, la NN, creo que ya nos habló en otro programa, dice, hay gente que adopta una emoción como parte de su personalidad. Claro, yo lo digo así, estás sobreidentificado. Yo por ejemplo, fui un adolescente muy triste, muy introvertido, muy a Eras pesar de lo que emo. se ve ahora. No fui de la época de los emos, porque tengo un poco más. Claro. O fui un emo. No, eras emo, pero no estéticamente. Fui medio flogger, digamos. Claro, Más un que emo emo. medio raro. Subiremos alguna foto de esa época. ¿Vos qué fuiste? ¿Qué estamos hablando? Los 2000, la primera mitad de los 2000. Sí, no, yo era una adolescente apática. Apática. Sí, sí. Estabas muerta en vida. Eras Core. Sí, era core. Core es el otro nombre que tiene Perséfone, Sí, la hija de Deméter, que fue raptada por su tío sí, y arrastrada al inframundo. Como estás ahora que te agarró Hernán. claro. Que no es tu tío. No, por suerte. Haces tantos chistes con los hermanos, me quedé pensando, Sí, que menos mal que no tuviste hermano. Bueno, uno se puede sobreidentificar con una emoción. Claro, los emos es un ejemplo claro, sí. ¿no? Yo era apática. Pero no emo. No. ¿Vos qué fuiste, Gonza, en los 2000? Muy chiquito igual, ¿no? O 2010, fines de los 2000. ¿De qué tribu urbana eras? No, era más cercano a los otakus realmente, pero bueno. Era un Virgo. Pero no. No, si estabas de novio desde no sé qué edad. Sí, pero. Virgo no creo. Incel no. Incel Pero no. bueno, en un momento tuve flequillo, pero yo pensé que era más emo y creo que pegaba más por el lado flogger. Así Debe que ser. es la percepción ajena la que nos define al final de cuentas. Sí. Y sí, mirá, esa reflexión leonina me define la percepción del otro. Más Sí. leonino imposible. Él con su ascendente en Leo. Yo Ay, era gorda. Yo pensé Esa que era mi personalidad. cuando te pregunté, y yo no quería quedar muy violento y no quería hacer el chiste, pero Sí, pensé porque la que gente ¿vos después qué piensa que me eras? maltrata. Que te hago bullying. Y no, Sí. ella también me hace bullying a mí. Yo era gorda. Cuando te pregunté vos qué eras, yo pensé que me ibas a decir. Pero no Lo era hacemos ni de vuelta una. para el ring. Era la tipo. Pará, lo hacemos de vuelta para el ring. Bueno, ¿Vos dale. qué eras? Ni Era gorda. Yo creo que era. ¿Eso qué implicaba? Era entre ser una gorda graciosa, pero no porque. O sea, todo el mundo usaba tiro bajo, lo cual para vos era, y chupines. Sí, no era la Era peor, la- la peor época para ser gorda. No, terrible. ¿Qué época fue? Bueno, el Renacimiento, pero después... Sí, ahora también. Ahora hay gordas empoderadas. Claro, no, nada que ver. No, una tortura. Todo era una tortura vivir en esa época siendo gorda. Mm. Entonces era una outsider social. ¿No eras triste? ¿No estabas triste? Algo que no dijimos de la tristeza es que la sombra de la tristeza, cuando uno No, no porque conecta- yo vivía en el futuro. Como decíamos en el encuentro anterior, la fantasía Claro. es un mecanismo de escape para la realidad chota que tenés. Claro, entonces Vos fantaseabas sí. con ser flaca y tener tu y casa. eso como era lo dijiste. único que a mí me interesaba. Y después todo lo demás, y yo creo que, bueno, ese es uno de los problemas que acarreo hasta hoy en día, que ese era lo único que me interesaba. Lo único que me interesaba. Vos pensás que un adolescente se identifica con la ropa, con el maquillaje, cosas que yo no podía porque no me entraba, no me entraba la ropa que a mí me gustaba. Claro. Recién ahora Sí, tengo un estilo. y el mejor, divina. Gracias. Pero Por y eso bueno, somos- igual hay cosas que también me cuestan hoy en día. Vos y yo hemos conectado mucho porque también a mí me pasaba que en la década, a principios, digamos, hace 20 años, también secundario, ¿no? Fines de los 90, principios de los 2000, yo era el gay del grupo, ni yo sabía que era gay, pero todo el mundo Sí. me hacía bullying. O sea que hubo mucho de la adolescencia que vos y yo no vivimos. Sí, Y sí. que bueno, eso explica por qué estamos acá haciendo las Sí, cosas que no, hacemos. yo Estamos como detesto viviendo la una adolescencia adolescencia, tardía. detesto a los adolescentes, Y eso trabajo que sos- con sos adolescentes, profe de- son la cosa más facha, retrógrado, Pero los de hoy. hipócrita. O vos decís que No, tam- no, en nosotros general, también. el adolescente es así. una etapa Esa de la es la vida característica, es conservadora. normal que así sea. Sí, ellos se burlan de todo, se piensan que tienen todo el mundo por delante, como la Como muerte es muy lejana, ellos son jóvenes, Sí, te todos sentís quieren ser inmortal. jóvenes, entonces Sí, se sí. creen lo más cuando Sí, son sí. Aparte lo te, menos. te sentís inmortal. Esto está estudiado por los Sí, sí, psicólogos. sí, sí. Qué hermoso. Yo tengo vivos recuerdos de cuando No, me no, sentí no, no, inmortal. no. Yo detesto la Y si la no, adolescencia. como sí. la chica de Mendoza que hoy se atrincheró con
Contanos, ¿cómo fue? Se atrincheró con un arma En la y pedía escuela, por la de matemáticas. que venga la de matemáticas. Sí. Yo por suerte soy la de historia. Que me desaprobó. ¿Sabías? Tenía rehenes y dijo que soltaba a los rehenes y le entregaban a la Sí, de se le matemáticas. entregaban a la de matemáticas. 14 años y una mujer, que es rarísimo, ni en Estados Sí, Unidos. Sí, sí, Mirá sí. que Estados Unidos está lleno de loquitos con armas, Sí, 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 pero sí. mujeres, bueno, viva la Argentina, carajo. Muy del espíritu de la época. ¿Estabas al tanto, Gonza, vos que acá se habla de noticias y eso? En el programa anterior se habló un poco de lo que pasó en Estados Unidos, que va un poco de la mano. Ah, no, ¿qué pasó en Estados Unidos? Oh, Nosotros no. no somos cipayos. Bueno, a alguien que hablaba muchas cosas un poco polémicas le dispararon desde... Sí, Ah, un, me lo un mostraste militante pro armas Mira, ¿te gustan las armas? lo terminaron matando Acá de un, tenés de un armas. tiro en el cuello. Bueno, Terrible. Así que, Muy- bueno, muy paradójico. estamos en consonancia con el mundo. irónico, sí. Bueno, mira, acá Alejandro dice, la tristeza está buena, pero como todo con límites, porque luego se transforma en depresión y situaciones que deben ser tratadas. Perfecto, porque en un momento le iba a decir y acá la charla va para otro lado. La sombra de la tristeza es la depresión, la melancolía. Si la tristeza viene para ayudarme a soltar y no suelto y me instalo, es como agua podrida que queda. Sí, no, y encima la víctima. Víctima. Esto va para Hernán, que nos dio mucho material para Reels en la semana haciéndose la víctima en el chat. No, pero por lo general las personas tristes suelen quedarse en ese rol. En esto que decía Dar Natalia, ¿no? lástima, Te dar identificás, lástima. claro, me sirve, me funciona estar triste, dar lástima, Sí. para que otro me ayude. Que de eso podemos hablar, esto de la sobreidentificación con los arquetipos en relación a los dioses, ¿no? Porque la mamá de Perséfone, dicho sea de paso, Deméter, claro, entra en un estado de tristeza enorme porque pierde a la hija. La tristeza aparece frente a la pérdida. Y se instala en la tristeza, ¿no? Y logra lo que quiere desde ese lugar. Y mucha gente manipula desde ese lugar, desde el victimismo, dando tristeza. ¿Mm? Y la única que la hace reír es una mujer que le hace un chiste obsceno. Mirá, eso no lo sabía. Sí. Bueno, ¿te acordás Ella bien? por primera vez- y ella por primera vez se ríe. No me acuerdo bien qué era el chiste. Pues lo preparamos para el encuentro que viene. Acá te dice Adri, ay, mi vida, más linda, cómo te entiendo. Acá hacen toda hacen hermandad, sororidad de gorda. Sororidad, sí. No, pero en esa época era muy difícil llegar al estándar de belleza. Ujú. Sí, sí, Y sí. solo llegaban las flacas. Encima las flacas eran feas, Flacas algunas. La raquíticas. mayoría, claro, levantaba una que era flaca, pero era fea, fea. Sí, sí, en Y los vos 90 peor. Y no importaba, porque lo único que importaba era que sea flaca. Y era muy difícil llegar a eso. Sí, sí, también porque nos De ve hecho, gente que no es de Argentina. En sí. Argentina pasa mucho eso. Sí, Quizás no, no la Argentina tanto. es terrible. Creo que es el segundo país, Sí, ¿no? con más trastornos alimenticios. Sí, sí, sí. Bueno, acá Hernán dice la adolescencia, qué hermosa etapa. Lo quedaría por volver. Claro, él quiere volver a escuchar a Avril Lavigne y pelearse con la mamá. Sí. El hombre trola. Anda, No, anda, no, anda, no. anda, escuchá a Avril Lavigne. No, yo no. No Yo- sé qué extrañas. Yo capaz que volvería para mandar a todos a la mierda directamente. Cuéntenme si no les Sí, pasa que sí, fantasean con volvería. todo lo que sé hoy. Si yo volviera a la Sí, secundaria, sí, no sé, sí. u Igual otra yo- época, a mí ¿cómo no te me- pararías? ¿Qué contestarías? ¿Qué harías? Igual yo nunca compré, ¿eh? Yo nunca compré. Yo nunca fui la gorda trola. Yo era la gorda graciosa, pero trola no. Porque también está esa, ¿viste? Para compensar. La gauchita. Esa no. No. A mí no. Lo mal que hiciste. No. ¿No te arrepentís? No me arrepiento ¿Por qué? de nada. ¿Por qué no? Porque me parecía humillante eso. Mirá vos, qué interesante. Esto es como para hablar en terapia. Sí, me parecía humillante. No. Si no me querías así. Si no me querías cuando estaba así. Claro, no. Y yo era un outsider, lo acepté, era parte de mi personalidad, ser la distinta. Acuariana. Y después, bueno, no me molestaba. De hecho, agradezco un poco porque creo que me dio personalidad y me hizo no ser una careta. Que no sos... Yo conozco a la Nimis Careta, ¿eh? Sí, más o menos. Hoy estaba contestando unos mensajes de gente que estaba pidiendo entradas para la noche mística
y ella veía que a mí Eso no es ser careta, eso es ser diplomática. Bueno, ahora le contestás, bueno, muchas gracias, nos vemos el día. Yo no soy así. Eso para mí es ser careta. Pero eso es otro tipo de caretajes a que Sí. te referís vos, me parece. Sí, sí, sí. Sí, sí, seguro que cuando hicimos el primer streaming Ujú. en el otro estudio, que nos vio una amiga, Andrea, que ya estará acá con nosotros, yo le pedí como un feedback y me dice, yo vi 2 adolescentes heridos vengándose de todos los que les hicieron sentir mal. Sí. Porque claro, era el gay del curso y la gordita. Sí. ¿No? Que ahora, yo miro a mis compañeros con hijos demacrados, Ay, sí, destruidos. Dios mío, qué Es como horror. el meme ese. Me dan Vos y, yo lástima. vos y yo fuimos juntos al secundario. Yo no quiero decir nada, No me pero- hables, señora. No quiero decir nada, pero me dan lástima. Claro, yo le mando, por ejemplo, yo hablo mucho con Antonella y le suelo mandar, que es una compañera del secundario, y le suelo mandar memes donde le digo. Igual vos sabés que... Viste que aparte del gay siempre sí. brillante, siempre divino. Muy pocas compañeras mías tienen hijos, pero las que lo tienen, quiero que sepan que me dan lástima. Les mando, la gordita que fui, les manda un besito. Bueno, qué sé yo, cosas que pasan. Bueno, a ver acá, Natalia dice, en la adolescencia estaba más conectada con la vergüenza por ser gorda. Me escondía usando ropa de abrigo. Y sí. Claro que sí. Y nos das pie para hablar de la vergüenza. Sí. Vamos a hacerlo en pares y un poco más rápido. La vergüenza viene, y acá es donde siempre me confundo, a la par de la vergüenza, a la par de la envidia. No es lo mismo. Uno siente vergüenza por algo que es o no es. Soy muy gordo, soy muy flaco, soy muy tonto, etcétera. La envidia viene por las cosas. Yo no te envidio a vos por cómo sos, sino por lo que tenés o por lo que lográs. Entonces, la vergüenza por un lado tiene que ver con el amor propio, es decir, qué cosa no me gusta de mí, qué cosa siento demasiado o qué cosa siento muy poco. Esa sería la pregunta para identificar la vergüenza. Sí. La vergüenza, todas las emociones sociales van a ver que tienen una corporalidad que lo que busca es que conectemos, ¿no? En realidad todas las emociones, pero las sociales, ¿qué pasa cuando siento vergüenza? Me pongo colorado. Te estoy haciendo saber que hay algo que no permite que conectemos, ¿no? La conexión es muy importante, bueno, no nos da para hablar de todo, pero la conexión es como uno de los temas claves. Ahora, sí me interesa detenerme en la envidia. Vos decías que es una emoción, la Sí. nombraste por algo. Cuando yo encontré la definición de Norberto Levi de envidia, fue hermoso porque me empecé a dar cuenta en qué lugares yo la sentía. La envidia es otro pecado capital, no nos permitimos. Sos un envidioso, decís. Y no somos envidiosos, sentimos envidia. Y la envidia viene, y así la define Norberto Levi, y esto es magistral, dice, es el dolor que siento por el contraste entre lo que tengo y lo que quiero, y lo que el otro tiene y el otro logra. Yo no envidio a la persona, yo siento un dolor por el contraste. Qué bárbaro, esta persona tiene ese auto, o se va de vacaciones, o qué linda casa que tiene. Entonces, en general, estamos educados para querer anular a la persona que nos genera la envidia, pero la envidia me la genera el contraste. Sí. Si yo pudiera convertir la envidia, como dijiste vos muy, muy brillantemente en otro programa, si la envidia la logro convertir en admiración, se convierte en motor para satisfacer esa necesidad que tengo. Sí. Igual yo a algunas personas prefiero envidiarlas y no admirarlas. Por ejemplo, El otro día nos estábamos riendo porque no sé si vos conoces a estas chicas trans, la Coqueta, bueno, todas Sí. estas chicas que decían a Coqueta que- no es la de Acompañen Non. sí, es esa, otra. que decían, ay, me tienen envidia, y yo le decía a mi novio, y sí, yo le tengo envidia porque mirá todo lo que logró con esa cara. Claro. O admiración. Ojo, ¿eh? No. No, porque A veces, después terminó siendo una persona muy desagradecida, muy desagradable. Sí, ella. Sí. ¿ya la están cancelando? Sí. Mira, es que ella es la que me mantiene a mí al tanto. Sí. De cómo está Yo la TikTok. seguía, me encantaba, me parecía súper graciosa, original. Y después, ay, no, terrible. bueno. Sí, a veces cuando no llegás por algo auténtico es difícil sostenerlo, ¿no? Sí. Bueno, lo que le pasó a Gonza, que confundió envidia con celos. Ujú. Los celos me pasan con los vínculos. Yo siento celos, no soy celoso, eso no existe.
aparte hoy hablamos de la tóxica, del tóxico, no del celoso. Siento celos. Y yo siento celos cuando vos, que sos mi pareja, puede ser con un amigo también o con un vínculo profundo, está haciendo algo que a mí me hace sentir, por mi historia, por mis miedos, por mis inseguridades, por el amor propio que me puedo tener o no tener, la persona, el vínculo con la que me vinculo, está haciendo algo que hace que yo sienta que te puedo perder. Al final es hermoso. Cuando sentir celos es luminoso, es hermoso. Entonces, mirá, cuando vos te quedás hasta más tarde en la oficina con tu compañera, yo siento celos porque tengo miedo de perderte. Si yo estoy con la persona correcta y le puedo comunicar amorosamente eso, la persona va a evitar hacer aquello que a mí me genera celos. A mí me costó muchísimo entender eso. Yo prácticamente no siento celos y las veces que lo sentí lo confundía con otra cosa. Y después de haber leído esta definición, que así la trabaja también Norberto Levi, me pude identificar en varias situaciones y se lo pude decir a mi pareja. Y fue hermosa la manera en que se expresó mi pareja. Y me sentí querido y cuidado. Probablemente yo después tenga que trabajar en terapia, la inseguridad, el miedo, ¿no? Entonces la otra persona quizás después se pueda empezar a quedar tarde en la oficina con la otra. Sí. Y yo dejar. Pero mientras tanto, a la persona que yo elijo como pareja, le voy a pedir como requisito que me cuide en esos lugares donde yo todavía estoy trabajando. Si no, difícil es estar en pareja con alguien así, ¿no? También es verdad que hay celos patológicos, todo lo que es en extremo es complicado. Sí. Entonces no se trata de que la otra persona deje de tener una vida porque a mí me genera celos. Hay cosas lógicas y cosas menos lógicas. Todo aquello que a la persona le prive, que a mi pareja le prive de expandirse, de expresarse, de ser creativo, de ser esencial. Si yo le empiezo a prohibir eso, entonces no, ya no son celos, es otra cosa. Claro. ¿No? Sí. Vos decís que no has sentido celos. No es que no siento, no me dan motivos, por eso que vos explicás. Las primeras veces que sentimos celos, esto está muy estudiado por los psicólogos, es cuando aparecen los hermanos. Nos damos cuenta que tenemos que compartir el amor de mamá. No. No, andate con mamá, entretenela mejor que Yo mamá esté con vos. no era muy Depende celosa de la de mi madre que hermana. tengas. No era muy celosa de mi hermana. Ok. Aparte, mi mamá siempre fue muy equitativa. Cuando nos castigaba a las dos. Siempre iba a decir, siempre trató mal a las dos. Siempre a las dos a la par. Digamos, nunca hizo diferencia. En eso fue bastante justa mi madre. Y vos, Gonza, que nos decías, bueno, depende a qué apunta la pregunta, qué es cómo me llevo con las emociones, cuando siento celos o envidia, que ahí medio había habido como una confusión. ¿Se te clarificó algo? No, porque Sigo no confundido. entendí. Es que no lo terminé de entender. Ok, quizás tampoco tenés por qué estar prestando atención a todo lo que decimos No, y seguirnos el hilo, ¿no? No, pero lo escuché y no entendí. Dije, quizás no soy tan inteligente. Sí, que sos re inteligente Sí. y rápido. Si me lo volvés a decir lento, Que como la si- envidia tiene que ver con las cosas, los logros, el dolor que siento por el contraste entre lo que el otro tiene o logró y lo que yo tengo o logré. Ahí vamos fenómeno. Y Ahí... que los celos son con los vínculos. Tengo celos porque siento que lo que vos estás haciendo puede deteriorar el vínculo que tengo con vos. De hecho, hay una versión de los celos linda que me reí mucho cuando la leí que dice, también siento celos cuando alguien no fue el primero en hacer algo conmigo. Ay, Viajé Dios. a Mar del Plata con mi pareja y me dice, yo estuve acá, ¿con quién estuviste? Con mi ex, pum, siento celos. Es decir, son situaciones que tengo que trabajar en mí, pero que generan un miedo a perder, a que el vínculo se deteriore o que lo pueda perder, ¿no? Entonces hay una diferencia. La envidia tiene más que ver con las cosas y los celos con los cosos, diría el tango. Mira, bueno, sí, conozco de casos de, Tengo un amigo, no, pero la famosa Marta. porque no me pasó tanto a mí porque iba a decir del cine. Yo al cine tanto no fui, desgraciadamente. De que digo, bueno, un amigo me cuenta, yo fui al cine a ver esta película y está de novio. Y dice, pero en esa época no estabas con tal. Bueno, no la quiero ver entonces. Y tipo, pará, es una peli, Claro. no mates a la peli. Porque te esa da es la bronca reacción que... inmadura por no tener la capacidad, Sí. que esto se aprende. Aparte la sociedad ya decía, no nos educa para sentir celos. Sos el tóxico si sos celoso. Es no tener herramientas. Sí. No tener la madurez para poder conectar con eso. Y yo una de las cosas que decía es que es una buena señal para ver a qué pareja tengo. Porque si yo te digo, esto me genera celos, y la persona dice, bueno, bancátela, laburalo vos, porque yo en realidad no estoy haciendo nada, y no sé si estoy con alguien que me está cuidando. Porque quizás mientras yo labure en mí el dolor que me generan los celos, lo que pretendo de la persona que me acompaña es que me cuide. Claro. Cuando son cosas lógicas, no los celos
extremos, Sí. repito, donde le empezás a cortarle las alas a tu pareja y tu pareja no puede hacer nada porque todo te genera celos. Claro, también es analizar hasta qué punto como individuo tenemos el derecho de reclamar algo a la otra persona. Yo tenía una amiga, por ejemplo, que antes de estar en pareja, una pareja que tuvo, solía subir fotos disfrutando de mostrar su cuerpo, de los atributos de su cuerpo. Que al estar en pareja, la pareja le decía, no, porque qué sé yo, bla, bla, bla. Y era como, pero si yo ya te gustaba antes, cuando hacía esto, ¿qué te cambia? Se Y casan con el Che Guevara y le quieren afeitar la barba. Claro, y es como, no, porque lo haces para que te hablen los pibes. Y tipo, no, y lo hacía antes, lo seguiré haciendo ahora y no te voy a meter los cuernos por eso. Era el reclamo de ella. Cuando abrirle el Instagram a él era un reflejo de ver un montón de cuentas de otras chicas haciendo lo mismo. Claro, claro. Entonces, ahí Bueno. es como, ¿qué pensar de los celos a través de eso? Bueno, porque hay celos maduros y celos inmaduros, celos luminosos y celos en sombra. Entonces ahí hay que analizar. Uno está en pareja con alguien que de una u otra manera, no me gusta mucho esta palabra, pero no vibra con lo que uno está vibrando en ese momento. Entonces llegará el momento donde diga, che, la verdad que voy a dejar de hacer esto porque el vínculo con fulano es importante y a él le duele, o hasta acá llegamos y buscaré a alguien que disfrute conmigo de que yo suba esas fotos, ¿no? Bueno, y tengo un recuerdo cercano de una serie que salió en Amazon Prime, protagonizada por Lali, en el que tiene muchas escenas de sexo. Y recuerdo leer comentarios de decir, ¿cómo es que el novio la deja hacer esto? El fin del amor. El fin del amor. Qué linda serie. Y que le decían esas cosas, y yo digo, primero está actuando, y segundo, o sea, el chabón es dueño de ella, o sea, se dedica a esto desde siempre. Claro, claro. Ahí es donde no termino de entender que ahora es parte de una propiedad. Claro, lo que pasa es que, bueno, vos como buen ariano, estás como muy centrado en el conflicto, en el reclamo y en lo que yo quiero y lo que a mí me importa. Pero uno podría, la palabra no me gusta mucho, ¿no? Pero para que se entienda, negociar, Sí. ¿no? Replantear acuerdos que se pueden ir reacordando continuamente. Entonces sí, te conocí haciendo eso. Mira, la verdad que no me pensé que me iba a pasar, pero cuando te veo me pasa esto. ¿Podemos llegar a un acuerdo? Y después, bueno, podrás seguir o no. Creo que el mayor problema que suelen tener las parejas es querer sostener algo donde está claro que el deseo de uno está puesto en un lugar y el deseo de otro está puesto en otro lugar. Sí. Entonces, si yo sé que quiero poder seguir saliendo con mis amigos o seguir actuando y tener escenas de sexo y estoy con alguien que me limita en eso, que es un deseo auténtico, entonces no sé si la pareja esa va a funcionar, ¿no? Claro, y yo leía los comentarios y pensaba, esta persona que se está como proyectando en esta pareja Siempre nos y estamos piensa, proyectando, sí. están pensando que soy un cornudo porque me ven a mi germu haciendo algo con otra persona. Les activa las inseguridades, es así. Y a veces es también, ¿no? El ladrón cree que son todos de su condición, dice la frase, ¿no? Entonces también. me estás metiendo los cuernos, pero porque yo te estoy recuerneando. Bueno, cada caso es único, generalizar mucho no está bueno, pero sí lo que uno puede, más que hacer un reclamo, me parece a mí, es comunicar cómo me siento al respecto. Sí. Y la persona, mi pareja, mi amigo, mi socio, mi compañero de trabajo, mi amor, decidirá lo que quiere hacer. Eso de hacer un reclamo o obligar a alguien es un lugar de donde me parece que nacen la mayoría de los conflictos de las parejas. Sí. Entonces, si yo tengo cierta madurez, puedo decir, che, mira, cuando pasa esto, siento esto. Y ver qué hace el otro. Y me parece que esa es una gran señal para saber si es la pareja adecuada o no. No porque el otro sea malo o no, sino porque tiene sus madurez, está Claro. en su momento, está en un momento de su vida en el que lo puede ver, no lo puede ver, lo puede entender, no lo puede entender, te lo puede dar, no te lo puede dar, porque el otro es otro. Sí. A mí me sirvió mucho dejar de hacer ni siquiera pedidos, simplemente comunicar lo que siento para ver qué hace el otro. Y después decido si sigo con vos o no. Bueno, ¿qué nos quedó una? Ya vimos la culpa. Bueno, Eso, la culpa. la culpa nos faltó. La culpa también es una dinámica muy interesante. Norberto Levi, que es un psicólogo, es la que siempre me olvido. Yo venía en el auto, las veníamos repasando en el auto con Dimis y le digo, siempre me olvido de la culpa, debo ser medio psicópata porque los psicópatas no sienten culpa. Yo tenía un ex que me decía, vos sos un psicópata. Terminó estudiando psicología, Gracias a vos. gracias a mí. Ese es el Entonces novio yo que... fui a ver a mi... espera que cierre. Sí. Bueno, cierro la Sí. historia. Entonces la voy a ver a mi psicóloga y llorando le digo, ayer me llamó y me decía que yo era un psicópata porque esto, aquello.
Y mi psicóloga Celeste se acerca así, me agarra la mano y me dice, los psicópatas no lloran, ¿no? Y me hizo reír, porque claro, yo estaba llorando, angustiado. Todos tenemos rasgos psicopáticos, habría que definir qué es ser un psicópata, ¿no? Y tiene mucho que ver con las creencias, con las reglas, si las respeto, si no las respeto, y la culpa tiene mucho que ver con eso y ahora lo vamos a ver, pero querías preguntar algo vos. ¿Ese es el novio que dejó a tu nombre una deuda con Edesur? Me encanta cómo tergiversás las cosas. No dejó una deuda. Quedó el medidor a mi nombre y me llegan unos mails medios raros. Ujú, Pero él dice que le tuve que hablar por otro WhatsApp porque me tenía bloqueado. ujú. Como yo trabajo y tengo 2 WhatsApp, todavía me quedaba. Le digo, mira, me llegó este mail, te van a sacar el medidor. Le digo, no, ya pagué, qué sé yo. Así que no sé si la deuda existe o no. Voy a tener que ir a ver A Edesur. a Edesur, sí. ¿Qué pasa con eso? Bueno. Sí, me La quedé. culpa. Porque me lo nombraste. La culpa. Norberto Levi dice, dentro podemos imaginarnos que tenemos un culpador y un culpable. Ujú, Un culpado, me gusta decir a mí. Porque en realidad no es culpable. Está siendo culpado por el culpador. Y el culpador, yo me imagino, tiene como un garrote, como un látigo con el que le pega y le hace sentir culpa. Ese garrote, ese látigo, son las normas, son las reglas. Esto debería ser así. La culpa tiene que ver con, y ahí me acordé cómo me estaba faltando un dato para entender. Es vergüenza y culpa, envidia y celos. Esos son los pares. ujú. La envidia, la siento, envidia y celos, ya lo dije. La culpa es porque hago algo que no debo y la vergüenza es porque soy algo o no soy algo. Mm, La envidia, la vergüenza tiene que ver con lo que soy, la culpa con lo que hago. Bien. Crecemos en un contexto, en una cultura, en una educación que nos dice cómo deberían ser las cosas. Cuando yo no lo hago, siento culpa. Entonces el culpador tiene esa norma Ujú. con la que me castiga. Entonces yo no tengo que trabajar sobre el culpador para que me deje de culpar interiormente, sino que tengo que revisar la norma. Norberto Levi pone un ejemplo y dice, yo estoy viajando por México, ahorré muchos años para poder ir. Cuando llego a México mi papá se enferma y hay que cuidarlo. Empiezo a sentir culpa. ¿Qué hago en México si tengo que cuidar a mi papá? Entonces tengo que trabajar sobre la norma. ¿Cuál es la norma? Si mi papá está mal, yo tengo que cuidarlo. La tengo que flexibilizar lo más posible y decir, en estas circunstancias, ¿qué tanto puedo flexibilizar la norma? Bueno, voy a llamar todos los días a ver cómo está. Le voy a pedir a mi amigo que lo vigile, que lo cuide, que me pase una notificación todos los días y yo disfruto tanto del viaje como de cumplir con atender a mi papá. Si la cosa empeora, vuelvo. Porque si él se hubiese vuelto inmediatamente a cuidar al padre, también se hubiese sentido mal, y esto es lo que evita Norberto Levi cuando habla de el acuerdo interior, de polarizarnos. Entonces, resulta que el cuadro del padre no empeora, él pudo disfrutar del viaje, volvió y se quedó con el padre. Entonces, revisar esas normas, qué cosas me hacen sentir culpa, porque es como un aviso de que hay algo, porque vivo en sociedad, son las emociones sociales, de que no estaría haciendo algo bien. Entonces, para quien yo soy hoy y ahora, ¿cómo puedo flexibilizar esa norma? Porque en general las heredamos, vienen de afuera. Sí. No nos la cuestionamos nunca, ¿no? Y un poco este camino, la propuesta de este camino es que nos cuestionemos un poco lo que damos por sentado, lo que se supone que está bien o está mal, ¿no? ¿Te sentís culpógena vos? Yo soy muy culposa. Culposa, es más lindo que culpógena, culposa. Por ejemplo, Ay, de todo. cuando comes, Sí. ¿cuál Full. es la creencia, el pajarito que te... La vocecita Y que voy interior a que te dice, engordar y etcétera. no debería estar comiendo? No debería estar comiendo porque voy a engordar y no me va a entrar la ropa, me voy a sentir fea. ¿Cómo flexibilizás la norma? Como ahora, No se puede decir. No en puedo vivo. Lo digo es yo. un chiste muy cancelable. Claro, sí, nos van a cancelar. Pero bueno. Nadie entiende nuestro humor. No son, ¿Cómo no que son no? tan ambientes para nuestro humor. ¿No son transpersonales? Sí. Como ahora, mañana me cuido. Bien, bien. ¿Vos cómo te llevas con la culpa, Gonza? Te voy a responder con una anécdota. Yo una vez estábamos en el sur con mi novia, estábamos manejando, habíamos alquilado un auto, teníamos que devolverlo con la nafta llena. Estábamos haciendo fila, se ve que todo el mundo estaba cargando nafta y había una fila enorme que abarcaba pedazos de la ruta. En una veo habíamos dejado un huequito para que pasen autos y veo como un auto se mete en ese huequito
Y yo digo, hijo de mil puta. Estábamos haciendo una fila. Entonces voy al baño. Re ariano. Iba a ir al baño, porque tenía que ir al baño. Y de pasada dije, le voy a decir que se coló. Y le voy a hacer sentir mal. Entonces le empiezo a gritar, qué sé yo, cuando giro la cara para ver a la persona dentro del auto, era un viejito con la mayor cara de no sé qué hago acá, perdón. Y me fui con una culpa. Porque aparte en la vorágine que se lo dije, no es que paré y le expliqué, fue como medio una puteada de paso. Sí. Y Llegaste a decírselo. entonces, claro, una vez que ya hice un par de pasos fue como, no, pobre señor. Bueno, Igual Y yo me te voy a decir una sentí cosa. mal. Los ancianos son los más colones, saben lo que hacen y se aprovechan de su ancianidad. Ay, soy un pobre viejo, no sabía. Justo esta semana vi un TikTok de uno que, abuelo, mostrá cómo entras caminando al banco, le dice la nieta, ¿no? Y el tipo entra así, ahora mostrá cómo caminás en serio, igual viejo de acá. Sí. Sí, son re manipuladores. Pero fíjate, aparece como una señal de alerta. ¿Qué debo hacer? ¿Qué se supone? ¿Cómo se supone que me debo comportar frente a un anciano? Hay una creencia ahí. Sí. Que yo te podría proponer que la desafíe. Está bien, te A dio ver. ternura, todo. Igual estuvo mal que se cole. ¿Qué tiene que ver? Sí, ¿No? obvio, sí. Pero A mí me pasa, los viejos son muy así. De hecho, yo suelo. Y lo que suelo decir en alguna fila, alguna vez, ya hace mucho que no hago filas, ahora es todo online. ¿Viste? Cuando ibas a pagar Sí, algo sí, y sí, alguna sí. vieja. Si me hubieras Para pedido sacar el lugar, entradas. te hubiera dejado pasar. Pero Son te estás impunes. haciendo la boluda, claro. Eso es lo que me enoja. Bueno, se hace la tonta. Yo Pero voy a la que- hacer eso cuando sea vieja. Vos vas a Hay ser que la hacer vieja eso. más insoportable del Sí, mundo. Pero fíjate cómo todo- Me voy a Vas a ser vengar. una vieja chic, vas a ser una vieja ambiente. Sí, que va a tener todo el pero glam, igual te lo creo. también voy a hacer la boluda, me voy a colar en todos lados. Si vas a hacer la boluda ahora, no te vas a hacer la boluda de vieja. Preguntale a Hernán. Bueno, con eso hemos más o menos hecho un panorama sobre todas las emociones Bien. más principales. Todas tienen su preguntita. Anótensela, vuélvanse a mirar el programa, tomen nota. Yo tengo algunos videos subidos en redes. Porque yo en la época, en cuarentena, hacía unos fogones virtuales donde hacía un vivo y un Zoom todas las semanas, donde nos juntábamos. Y uno de esos ciclos fue Intimando con tus emociones. Así que si les interesa profundizar sobre este tema, tienen en YouTube, lo tienen en Spotify, lo tienen, bueno, también en Instagram, pero de hecho ahora YouTube tiene una columna de podcast. Así que si entran a la pestañita de podcast, si no en Spotify, pueden escucharse emoción por emoción, bien profundizada, bien desarrollada. Y si les interesa alguna emoción en particular, me pueden escribir y les paso los apuntes que suelo dar para que profundicen sobre esas emociones. A mí la verdad me cambió la vida haberlas entendido así. Empecé a sentir celos, empecé a sentir enojo, a identificar cuando Sí. lo sentía. Y eso, aunque pareciera que si te hago una escena de celos o me enojo con vos, nos vamos a separar, me acercó mucho a los vínculos, me conectó más. Es contraintuitivo, pero es así. Bueno, estamos en la hora ya. Sí. Algo que vos quieras agregar, no hicimos tarot, hicimos menos humor hoy. No, Pero bueno, hoy... solo voy a decir, canto a Musa, la cólera del Peri de Aquiles, que le causó a los aqueos terribles maldiciones. Así empieza la Odisea. Y empieza porque un muchacho estaba muy enojado, Muy que era enojado. Aquiles. Y ahí, porque para los griegos, si lo nombraste hoy, la ibris, Sí, era hubo dos momentos en la historia de Grecia. Uno donde la ibris era anhelada, es decir, la de espesura, el guerrero que iba y arrasaba con todo, era bien visto. Luego se van volviendo más librianos los griegos y empiezan a ponderar la sofrosine, que es el Sí. opuesto de la ibris, que es la mesura. sí, Entonces ya para otra época griega, la ibris era un defecto y hoy se usa como defecto hablar de ibris, Sí, del sí, síndrome de ubris, le decían en una época, que en realidad es ibris, y se lo adjudicaban a Cristina, sí. porque ¿Y tiene sabes? que ver con la soberbia. Sí. ¿Y sabes por qué estaba enojado Aquiles? ¿Por qué? No me acuerdo. Porque le habían matado a su amante, Al a novio. Patroclo. Lo bien que hacía entonces. Bueno, Nimis, esto ha sido todo por hoy. Vamos a despedirnos porque ya se cumplió la hora. Gracias a los que nos vieron, a los que nos apoyan, que nos ven en YouTube, en Instagram y en TikTok. Nos vemos el viernes en la Noche Sí. Mística. Vengan, aunque no sean de Quilmes, vale la pena. Ningún vale la pena, porque no hay pena de por medio. Vale un montón que vengan. Se van a divertir en la Noche Mística. Vengan, vengan, vengan. Y nos vemos el miércoles que viene Sí. en esto que hemos dado en llamar Conversaciones Transpersonales. Transpersonales. Chau, chau. Que lo hubiéramos ensayado.